Padre, nos ponemos delante de ti, primeramente para darte gracias porque sabemos que tú estás allí, vemos tu mano, Señor, en cada momento de nuestras vidas, Señor. Tanto en las dificultades como en las alegrías, tú estás presente, Señor, y sabemos que tú nos guardas. Te quiero dar gracias por los cultos que estamos teniendo, Señor, que aunque no sean presenciales, tenemos la posibilidad de poder hacerlos online. Te doy gracias por esa tecnología, Señor, que podemos usar para poder acercarnos a ti, Señor, y poder realizar estos cultos. Te quiero pedir que el culto de hoy sea para bendición, que sepamos aprovechar todo lo que se va a decir, todo lo que se va a cantar, todas las oraciones, todas las lecturas que tú has puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Te quiero pedir que tú bendigas el culto, que tú bendigas a los hermanos y también pedirte por aquellos enfermos que están pasándolo ahora mal, que tú les bendigas, que tú les des fuerzas, que des sanación. Sabemos que tú tienes poder para hacerlo. Te quiero dar gracias porque sé que estás ahí, estás con cada uno de los que lo están pasando mal. Te pido que nos ayudes a saber cómo actuar en cada situación, a saber apoyarlos, a saber cuidar de nuestros hermanos. Y te quiero pedir también que tú nos bendigas en todo momento, que dentro de poco podamos abrir otra vez las puertas del local, que acabemos la obra y todo vaya bien y que dentro de nada podamos vernos las caras, abrazarnos, que pase todo esta pandemia que nos está complicando la vida. Te pido que tú hagas que todo esto pase y que, según tu voluntad, sea para que todos aprendamos algo. Te pido por la predicación que tú hagas que esa palabra que tú has puesto en el corazón de nuestro hermano que cale en nuestros corazones y que nos ayudes a saberla poner en práctica y a entender lo que realmente tú has puesto en boca de nuestro hermano. Todo te lo pedimos y te damos gracias por todo, en tu nombre. Amén. Para ti y para
Vamos a leer en Ageo capítulo 1. Dice así la palabra del Señor. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, fue dirigida esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote. Así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces llegó esta palabra de Jehová por medio del profeta Ageo. ¿Es acaso para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, mientras esta casa está en ruinas? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis, pero no saciáis. Bebéis, pero no quedéis satisfechos. Os vestís, pero no os calentáis. Y el que trabaja a jornada recibe su salario en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traer madera y reedificar la casa. Yo me complaceré en ella, y seré glorificado. Ha dicho Jehová.
Buscáis mucho, pero halláis poco. Lo que guardáis en casa, yo lo disiparé con un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos. Por cuanto mi casa está desierta, mientras cada uno de vosotros corra a su propia casa. Por eso los cielos os han negado la lluvia, y la tierra retuvo sus frutos. Yo llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de sus manos. Entonces Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo oyeron la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, tal como le había encargado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, el enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: Yo estoy con vosotros, dice Jehová. Así despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, el sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Ellos fueron y comenzaron a trabajar en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a tener una lectura que nos va a introducir en el partimiento del pan y del vino. Una lectura que encontramos en Hebreos, en la epístola a los Hebreos, en el capítulo 9, empezando en el versículo 23. Dice así la palabra del Señor. Fue, pues, necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que éstos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá
por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Amén. Gracias, Señor, te damos por el pan que vamos a tomar ahora. Gracias, Señor, porque es el símbolo, Señor, de tu Hijo Jesucristo, de su venida a este mundo en humillación para morir por cada uno de nosotros. Haz, Señor, que sea de bendición en cada uno de nosotros. Que, Señor, recordemos siempre el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Que recordemos, Señor, su vida, su obra, su muerte, Señor, también y su resurrección. Bendice ahora el pan que vamos a tomar y haz, Señor, que nunca nos olvidemos de tu Hijo Jesucristo, de todo lo que tuvo que hacer, de su obra redentora por cada uno de nosotros en la cruz, y que seamos luminares en este mundo donde tú nos has puesto. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Y ahora, Señor, también te vamos a dar gracias por el vino que vamos a tomar, que es, Señor, el símbolo de la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en la cruz por cada uno de nosotros. Señor, esa justificación, ese lavado tan grande, Señor, que tuvo que hacer Jesucristo con su muerte para que nosotros ahora mismo tengamos reconciliación contigo. Señor, que lo recordemos siempre en nuestras vidas, que sea, Señor, algo que nos lleve a predicar tu palabra a los demás, para que puedan entender que la obra de la cruz es una obra redentora, es un don que tú quieres entregar a cada uno de nosotros, y que solo quieres, Señor, que creamos en ti y que te aceptemos como único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, por el vino que vamos a tomar, y gracias, Señor, porque no predicamos a un Cristo que murió y que quedó en la cruz, Señor, sino que predicamos a un Cristo crucificado y a un Cristo resucitado, que está ahora mismo a tu diestra, intercediendo por cada uno de nosotros y preparando un lugar para que esa esperanza tan gloriosa que tenemos sea cumplida para toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Y ahora, Señor, de la misma manera que recordamos el pan y recordamos el vino, y el texto sigue diciendo que todas las veces que tomamos el vino, todas las veces que tomamos el pan, estamos recordando la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta que Él venga. Eso quiere decir que todavía hay tiempo para salvación. Todavía hay tiempo para poder predicar a las personas que solo en Cristo hay salvación y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a poderlo hacer, a ser luminares en este mundo, a ser embajadores de tu reino y poder predicar a todos los miembros, Señor, y a todos los habitantes del pueblo de San Vicens tu palabra, y, Señor, que tenga fruto, como tú dices en ella,
a 100 por 1. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues ahora vamos a tener la ofrenda. No podemos depositarla físicamente. Recordad que tenemos la cuenta de la iglesia para que todos los que queráis podáis hacer el ingreso en ella, y cuando volvamos a retomar los cultos pues también tendremos el servicio de recogida de ofrenda, que la utilizaremos para su gloria y para su honra. Aún así vamos a orar por esta ofrenda. Y ahora, Señor, también te queremos pedir por la ofrenda que vamos a depositar, que sea, Señor, una parte imprescindible en nuestras vidas, Señor, un reconocimiento a todo lo que tú nos das, que tanto como haces tú por nosotros, Señor, tanto a nivel físico como a nivel económico, podamos, Señor, poner una parte, reservar esta parte, Señor, para tu obra. Y te queremos pedir, Señor, sabiduría para poderla emplear, Señor, en tu reino, Señor, en expandir, en predicar, en hacer, Señor, que el pueblo de San Vicente pueda escucharse tu palabra. Y, Señor, bendícenos y danos esa sabiduría que solo viene de lo alto para poder emplearla en tus cosas y, sobre todo, Señor, para poderla emplear para tu gloria y para tu honra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues vamos a tener una meditación en esta mañana,
que encontramos en un texto muy conocido y como repetimos muchas veces. Y el otro día os comentaba también cuando estábamos hablando de la epístola de los Romanos, y Pablo lo comenta muchas veces, no es para enseñar nada nuevo a veces, no es para conocer nuevos misterios, sino es para recordar y aplicar en nuestras vidas. Y el texto que vamos a meditar hoy, la predicación de hoy, está en este sentido, en el de recordar y aplicar todos los conocimientos que tenemos de la palabra de Dios, de la voluntad del Señor para nuestras vidas en cada uno de nosotros. Fijaros, encontramos en la primera epístola de San Pedro, primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer los 12 primeros versículos. Vamos a intentar poderlos dar todos. Fijaros, dice, primera de Pedro 1, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Qué texto más precioso, ¿eh? Texto muy precioso, en el cual se nos pone aquí como título. Ya sabéis que no es palabra inspirada por Dios, pero sí que hay unos títulos que nos resumen un poco. En este caso está muy claro, ¿eh? El texto, el versículo principal, la palabra principal, la frase principal es una esperanza viva. Pero permitidme que he leído los versículos 1 y 2, permitidme hacer un paréntesis. Fijaros, en el versículo 1 y 2 son salutaciones, ¿eh? Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Todavía hay personas, no muchos, pero todavía hay personas que dudan de la Trinidad. Todavía hay personas que nos hablan de ese texto, de ese versículo en el cual se nos dice que no estaba inspirado, que no estaba en el canon, de tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero es que la Biblia, la palabra de Dios, no necesita ese texto para ver que en toda la palabra de Dios, en toda la Biblia, hay Trinidad. Esto sería, alguien ha puesto un ejemplo que es muy simple, pero esto sería como estar dentro de un bosque y decir, no, esto no es un bosque, estos son árboles. Bueno, ya, claro, son muchos árboles y es un bosque. No, pero yo no veo el bosque, yo estoy viendo árboles. Bueno, ya, pero es que desde fuera, cuando hay muchos árboles, vemos un bosque. Pues esto en realidad, por poner un ejemplo quizá muy tonto, es esto, ¿no? O sea, toda la Biblia nos habla de Trinidad. Cuando nos habla de Padre, Hijo, Espíritu Santo, nos habla de Trinidad. Aquí fijaros lo que dice.
elegidos según la prescencia de Dios Padre. Dios Padre, como soberano, como Dios fiel, Dios omnipotente y omnisciente, que ya sabe que hemos sido elegidos y los que hemos sido elegidos, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, en santificación del Espíritu. Fijaros, nos está hablando en santificación del Espíritu. El Espíritu Santo es realmente el que permanece en nuestras vidas y, como luego veremos, hace que vayamos cada vez siendo más santificados para podernos presentar delante de Dios. Y nos permite esa santificación a través ¿de qué? De la sangre del Señor Jesucristo. Pero fijaros, no nos habla solo de la sangre como... Nos habla rociados con la sangre, pero antes dice para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Para obedecer a Jesucristo no solo hay que aceptarlo en nuestro corazón, que es necesario. No solo hay que seguir nuestra vida conforme a lo que Él dijo, hay que obedecerlo. Hay que obedecer a Jesucristo para poder ser verdaderamente un discípulo de Cristo, un verdadero cristiano. Pues fijaros, en una salutación que nos hace aquí Pedro, nos habla perfectamente de la Trinidad. Nos habla de Dios Padre en su soberanía y omnisciencia, nos habla del Espíritu Santo en esa vida de santificación que tenemos que seguir por medio de Él, y nos habla de redención, obediencia y salvación por medio de Jesucristo. He querido hacer esta pequeña introducción porque aquí en el versículo 2, pues para que veáis que realmente toda la palabra de Dios y muchos más textos nos hablan de Trinidad. Pero fijaros, ya entrando en el tema, nos dice el apóstol Pedro, nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Bendito el Dios y Padre, bendito el Dios y Padre. No podemos dejar de bendecir a Dios por ese don que nos ha dado. Bendito el Dios y Padre. Dios es Dios soberano y es Padre. Y son las dos figuras que tenemos que recordar. A veces nos acercamos a Dios solo como Padre, como papá, que nos permite, que le llamamos papá, papaíto. Pero es Dios. Es Dios soberano. Es Dios ante el cual toda rodilla se dobla. Es Dios ante el cual, por su voz, hace caer muros. Y es muy importante que recordemos que nuestro Dios es nuestro Padre, pero es Dios. Y dice: bendito el Dios y Padre, ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Igual que Pablo, Pedro hace un gran alegato en cuanto a la resurrección. Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si Jesucristo no ha resucitado de los muertos, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Luego lo podemos ver. Pero es Jesucristo y es el ejemplo de Jesucristo, de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esa esperanza que durante todo el texto va a estar narrando que es viva. Y es viva porque es la esperanza que nos da Jesús. Si Él resucitó, nosotros resucitaremos con Él. Por eso es una esperanza viva. Por eso no es una esperanza como la de que te toque la lotería. Tengo esperanza de que alguna vez me toque la lotería. No, esto no es así. Tengo la esperanza de la resurrección porque Cristo ya resucitó primero y Él es las arras, la garantía de que yo también voy a resucitar. Y nos ha dicho aquí que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y esta grande misericordia es realmente lo que nosotros gozamos de Dios. Dios es soberano, Dios es omnipotente, Dios es el Dios de toda la historia, pero cuando es nuestro Padre, nos da esa esperanza viva por medio de la misericordia, el amor. La gran diferencia del cristianismo con todas las demás religiones del mundo, con todas las demás creencias del mundo, es que se basa y se fundamenta en el amor. Y se fundamenta en el amor porque el primero que mostró amor hacia nosotros
fue el mismo Dios que envió a su Hijo Jesucristo, que por amor a nosotros murió en la cruz. Y es el amor uno de los símbolos y uno de los signos y de las señales de identidad del cristianismo. Y esto nos tendría que hacer que pensar mucho. Porque si somos verdaderos cristianos, seguidores de Cristo, el amor es algo que tiene que ser innato en cada uno de nosotros. El amor es algo que tiene que ser la señal de identidad nuestra. Que todos los que nos rodean vean en nosotros el amor de Cristo. Y es una de las grandes maneras de evangelizar, de predicar y de ser ejemplo a los demás. El amor que Dios demostró. ¿Cómo puedes amar tú así? Amo así porque he sido amado así. He sido amado por Dios así para enviar a su propio Hijo, y he sido amado por el Hijo de tal manera que murió por mis pecados en la cruz. Y es el amor, realmente, como nos dice aquí, esa misericordia, ese amor de Dios, lo que nos demuestra que eso es algo factible en nuestras vidas. Que eso es algo, esa seña de identidad que nosotros debemos mostrar al mundo. Y nos ha dicho que es una esperanza viva, porque realmente Jesucristo resucitó de los muertos. Y eso, como hemos dicho antes, es muy importante, porque al saber y al tener la confianza en que Jesucristo resucitó de los muertos, nosotros también resucitaremos con Él. Es esa garantía que nos hace saber, que nos hace conocer que realmente somos y vamos a tener una resurrección junto con Él. Y esa esperanza es viva porque Cristo no quedó en la cruz. Esa esperanza es viva porque Él ha resucitado y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Por eso Pedro aquí nos dice que esa esperanza que tenemos no es una esperanza a la cual apelamos sin saber, sin conocer, sino que es una esperanza viva. Para una herencia incorruptible. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, en otra traducción se nos dice inmarchitable. En primer lugar, una herencia. ¿Por qué recibimos una herencia? ¿Por qué nosotros recibimos esa herencia si nosotros hemos sido salvados por Jesucristo? Porque hemos sido salvados por Jesucristo, pero no solo eso, sino al ser salvados por Jesucristo, hemos pasado a ser hijos de Dios, herederos, y se nos dice la palabra de Dios, y coherederos juntamente con Cristo. Por eso tenemos derecho a esa herencia. Una herencia que no merecíamos, una herencia que no es nuestra, una herencia que se nos ha dado sin merecerla, pero es una herencia que recibimos. Y esta herencia que recibimos, que es esa resurrección, esa esperanza viva, es incorruptible, es incontaminada y es inmarchitable. O sea, es incorruptible, no puede ser corrompida, no se puede corromper, no puede haber agentes externos que hagan desaparecer esa herencia de nosotros, porque está en base a la fidelidad de la palabra de Dios. Incontaminada, porque realmente nosotros, ese viejo hombre que hay en nosotros, debe ir muriendo. Debemos sentirnos santos, debemos ser santos. Primera de Juan nos lo dice. Ya no sois esclavos del pecado, y eso os hace libres para no pecar. Puede ser que pequéis, pero ya no estáis obligados, ya no estáis condenados realmente a pecar sin remisión. Ya habéis sido liberados del pecado. Y esto realmente nos hace que realmente no se pueda contaminar esa herencia. Y dice aquí, inmarcesible, inmarchitable. Por mucho tiempo que pase, por mucho tiempo que pase esa palabra de Dios en cada uno de nosotros, no se va a marchitar. Al contrario, se nos dice que esa palabra de Dios en cada uno de nosotros va dando fruto cada vez más, cada vez más, cada vez más. Y me gustaría también hablar un poco de esto cuando realmente le hablamos a una persona y esa semilla que hemos dejado en su interior puede ser que algún día florezca, que algún día lleve fruto. Oremos por todas las personas a las que les hemos hablado y hemos hecho y hemos plantado esa semilla en cada uno de ellos. Oremos al Espíritu Santo para que la haga germinar,
porque no es por nuestra voz, porque no es por lo que hagamos nosotros, sino porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y esa palabra de Dios es la que debemos plantar en cada uno de los corazones de las personas que nos rodean. Para que jamás se marchite, sino al contrario, sino que dé fruto a 100 por 1. Y dice aquí, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Somos guardados por el poder de Dios. ¿Nos sentimos guardados por el poder de Dios? O a veces decimos, ay Señor, ¿cómo me pueden pasar estas cosas? ¿El Señor nos guarda? Más que yo, muchos de vosotros, que habéis pasado por dificultades, que estáis pasando por dificultades y que pasaréis por dificultades o pasaremos por dificultades, cualquier hijo de Dios puede deciros y puede decirnos que Dios nos guarda. Nos sentimos guardados. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Y realmente el Señor nos guarda. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por el poder de Dios. ¿Y sabéis por qué somos guardados? Porque no viene de nosotros. Porque ese poder es de Dios. Y Dios puede permitirlo. Pero es mediante la fe. Mediante la fe. Nosotros lo que debemos hacer es tener fe en que Cristo, en que Dios va a guardarnos. Tener fe en que realmente el Señor es fiel y cumplirá sus promesas. Porque Él tiene todo el poder. Y esa fe es la que nos hace que realmente podamos sentirnos guardados por Dios, incluso en momentos en los cuales nuestra vida zozobra. Luego lo veremos un poco más claro, porque se nos habla de eso. Y fijaros, dice, porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa salvación preparada para nosotros, guardada para nosotros, para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis. Pero ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Nuestra vida debe ser una vida de gozo en el Señor. Y a veces es fácil decir eso cuando estás pasando por un momento álgido, por un momento de felicidad, por un momento de alegría. Pero es difícil hacerlo cuando estás pasando por un momento de dificultad. Pero nos dice aquí la palabra de Dios, y lo sentimos en nuestras vidas, que debemos alegrarnos. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué tenemos que ser afligidos en diversas pruebas? ¿El Señor nos manda las pruebas? ¿El Señor nos manda realmente esos males que caen sobre nosotros? Pues la respuesta nos la sigue dando Pedro. ¿Por qué debemos ser afligidos en pruebas? ¿Por qué a veces tenemos que pasar por esas pruebas? Pues nos dice aquí el versículo 7 muy claramente, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y es que debemos pasar por diferentes pruebas y por diversas pruebas para que realmente, cuando venga ese fuego de la prueba, nuestra fe sea hallada en alabanza, en gloria y en honra. En alabanza, en gloria y en honra. Cuando pasamos por dificultades y le damos la alabanza, la gloria y la honra a Dios. Cuando estamos afligidos y le damos la alabanza, la gloria y la honra a Dios. Cuando estamos en momentos de dificultad y le damos la alabanza, la gloria y la honra a Dios, estamos manifestando el poder de Dios para cada uno de nosotros y estamos manifestándolo en Jesucristo. Porque realmente Él hizo esto por nosotros. Porque realmente Él murió, sufrió por cada uno de nosotros. Porque realmente Él pasó por estas pruebas.
Él dice en su palabra, el propio Jesucristo dice, si conmigo han hecho esto, con vosotros qué harán. Pero no temáis, yo estaré con vosotros siempre. Cuando realmente pasamos por pruebas, cuando realmente pasamos por dificultades, esa fe que tenemos es hallada en alabanza, en gloria y en honra. Y en honra para Dios y para Jesucristo. Dicen, a quien vosotros amáis sin haberle visto, a Jesucristo que amamos sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Por qué debemos mantener la fe? ¿Por qué se nos dice aquí que es esa fe la que tiene que ser probada y tiene que ser mucho más pura que el oro? Y realmente cuando es con fuego es así. Porque nos dice aquí que aunque no hayamos visto a Cristo cara a cara, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. ¿Por qué? Porque el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. La salvación de nuestras almas, de nuestras almas. Ese es el fin de nuestra fe. Esa es realmente nuestra esperanza. La salvación de nuestras almas. Y durante el tiempo que estemos pasando por aquí, por la tierra, más o menos años, podemos pasar dificultades. Pero aunque pasemos dificultades, esa fe va a ser, como fin, va a tener la salvación de nuestras almas. Y la salvación de nuestras almas es realmente lo que anhelamos. Aunque pasemos dificultades, aunque pasemos por pruebas, la esperanza que tenemos, esa esperanza viva que se nos está hablando en todo el texto, es la salvación de nuestras almas. El versículo 10 nos sigue diciendo, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sacrificios de Cristo y las glorias venideras que vendrían tras ellos. Fijaros, los profetas del Antiguo Testamento que estaban profetizando de esa gracia destinada a nosotros, de esa gracia que era la salvación, no tenían todavía conciencia de qué es lo que era. No sabían incluso ni cómo iba a ser. Escribían, pero incluso no sabían de qué estaban escribiendo. Fijaros, no sabían, no conocían de qué es lo que estaban. Dice que inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. O sea, ellos buscaban realmente, ellos sabían que había un Mesías, que había un Redentor, que había una persona que realmente iba a traer la salvación a cada uno de nosotros. Pero aún así, ellos no sabían de Cristo. Ellos hablaban de el que tenía que venir, de ese Mesías que debía venir. Pero nosotros ya lo tenemos. Nosotros ya hemos visto a Cristo. Nosotros, aunque cara a cara no lo hayamos visto directamente como hicieron los apóstoles, nosotros tenemos las evidencias en la palabra de Dios de la vida y de la misión de Cristo en nuestras vidas. O sea que tenemos un gran privilegio, porque estos profetas de la antigüedad no conocían nada, solo conocían lo que se les había anunciado, y se nos dice que aún así ellos indagan, y aún así ellos inquiren, o sea, buscan, realmente se esfuerzan en encontrar esto. Y se nos dice, al cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. O sea, es como si no estuvieran hablando para ellos, estaban hablando para nosotros. Y como nosotros, que tenemos ya esa salvación, y como nosotros que conocemos ya de ese Mesías que ya ha venido y que nos dice que volverá, que vendrá en una segunda venida, realmente no nos sentimos alegres, no nos sentimos gozosos de saber que tenemos esa salvación tan grande. Fijaros, el propio Job, cuando pasa, después de toda la prueba, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Realmente de oídas te había oído. O sea, podríamos decir que incluso estos profetas del Antiguo Testamento, estos personas que estaban sin conocer todavía
que iba a venir un Redentor, un Salvador, sin haberlo visto, sino lo habían profetizado. Estaban alegres realmente y gozosos de saber que vendría esa salvación. Pues realmente nosotros ahora podríamos decir lo que dijo Job. De a oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hemos visto la salvación de Cristo y sabemos que es una salvación y es una esperanza viva, porque Él resucitó de los muertos. Nos dice aquí las glorias que vendrían tras ellos. Esas glorias que vendrían tras ellos, ellos no las conocían, pero nosotros sí. Nosotros sabemos de la vida de Jesús. Nosotros sabemos de la muerte de Jesús. Nosotros sabemos de la resurrección de Jesús y nosotros tenemos esa esperanza de que moraremos y estaremos por la eternidad con Él. Y esto nos hace, no, la palabra superiores no es, pero en ese sentido más afirmados en la palabra de Dios que los anteriores, que los que no habían todavía oído acerca de ese Jesucristo, de esa persona, de ese Hijo de Dios que había venido al mundo a morir por cada uno de nosotros. Fijaros, dice el versículo 12, a estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. A ellos se les reveló que no era para ellos, sino era para nosotros. Y aún así estaban gozosos de predicar, de anunciar esa venida del Mesías. Pues no era para ellos, era para nosotros. Y ellos dice que administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que han predicado el Evangelio. ¿El Evangelio qué es el Evangelio? El Evangelio son buenas nuevas para salvación. La palabra Evangelio significa buenas nuevas para salvación. Ellos dice que las administraban, pero que no las habían gozado. Pero nosotros, ahora que se nos está predicando el Evangelio, se nos predica esas buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Pues las buenas nuevas es que Jesucristo, el Mesías, ha venido a morir por cada uno de nosotros. Ha venido a vivir por cada uno de nosotros. Y es Jesucristo el que resucitó, el que murió y el que resucitó. Y esa es la esperanza viva que tenemos. Y nos habla aquí este texto de esa esperanza viva. Y estamos todo el rato hablando de esa esperanza viva. Cristo es la esperanza viva por la cual se nos predica ahora el Evangelio. Esas buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? Buenas nuevas de salvación. Realmente ahora se ha acercado la salvación al ser humano. Realmente ahora podemos acercarnos a Cristo y podemos hacernos partícipes de su muerte, de su resurrección y partícipes de su esperanza y la vida eterna. Y esto es algo que aquellos antiguos que escribieron el Antiguo Testamento no tenían. Dice que lo administraban, pero sin tenerlo. Y nosotros ahora lo tenemos. Qué precioso es el Evangelio. Qué importante es la predicación del Evangelio, de las buenas nuevas. Hablemos a todas las personas, hablemos de todos los temas que queramos. Inquiramos en el Antiguo Testamento, busquemos unas cosas, busquemos otras, busquemos explicación, pero no dejemos de predicar las buenas nuevas para la salvación. Y las buenas nuevas para la salvación son que Cristo vino a morir por nosotros y si creemos en Él, tenemos salvación y vida eterna. Y ese es el mensaje principal que debemos predicar y ese es el mensaje principal que debemos llevar a las personas. El Evangelio, las buenas nuevas de la salvación. Por el Espíritu Santo enviado del cielo. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? La misión del Espíritu Santo es predicar a Cristo. La misión del Espíritu Santo es hacer ver que hay una salvación en Cristo Jesús. Hay una esperanza viva en cada uno de nosotros si le aceptamos y le obedecemos y lo ponemos en primer lugar en nuestras vidas. La predicación del Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Enviado, como se nos dice en el libro de los Hechos, enviado ¿para qué? Para hablar de Cristo, para predicar de las buenas nuevas de la salvación, para entrar en cada uno de nosotros y darnos ese poder para poder anunciar esa salvación, ese Evangelio, esas buenas nuevas. Y fijaros cómo acaba diciendo,
Dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En los Salmos encontramos las palabras de David que dicen, les has hecho superiores a los ángeles. Es difícil, pensar que somos superiores a esos seres angelicales que están alabando a Dios y en su presencia cada día. Pues nosotros somos superiores en ese sentido, porque los ángeles anhelan mirar esa salvación, anhelan poder hablar de esa salvación, anhelan poder compartir el Evangelio, pero ellos no tienen esa misión. La misión de compartir el Evangelio, la misión de dar buenas nuevas de salvación, de decirle a las personas de este mundo que hay esperanza en Cristo Jesús para toda la eternidad, es nuestra y solo nuestra. Es un gran privilegio y es una gran responsabilidad. Pero fijaros, como lo acaba diciendo aquí Pedro, y acabamos ya con eso. Realmente, el Evangelio, predicado con el poder del Espíritu Santo, es un gran privilegio que tenemos los hijos de Dios. Y acabamos con eso. Realmente tenemos que sentirnos afortunados. Debemos sentirnos gozosos. Debemos sentirnos felices y alegres de poder predicar a las personas no un mensaje catastrofista, no un mensaje de que no hay futuro, no future, que decían en los años. Pues no, nuestro mensaje es al contrario. Hay un futuro, claro que hay un futuro, hay una fe, hay una esperanza viva que está en Cristo Jesús. Cree en Cristo Jesús, pon a Cristo Jesús en tu vida y tendrás esa esperanza viva en ti. Con lo cual, para terminar, solo podríamos acabar igual que hemos empezado. Me gustaría acabar con la frase que hemos empezado en el versículo 3. Después de escuchar todo esto, después de oír todo lo que hemos meditado, solo podemos decir una cosa. Nuestros labios solo pueden expresar un sentimiento. ¿Sabéis cuál es, verdad? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito seas, Señor, por ser el Dios y Padre de Cristo, por habernos dado la salvación, por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros y por haberte acordado de nosotros, para que no estemos fuera de tu presencia, sino que pasemos una eternidad eterna, un tiempo infinito, un tiempo, es que claro, la palabra eternidad no tiene otro significado, para toda la eternidad, para siempre, con Cristo y con el Padre, en los lugares celestiales. Y esa es nuestra esperanza. Y solo podemos decir eso. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que Él nos bendiga también a cada uno de nosotros. Amén. Siento tu gozo al saber que yo fui
Señor, gracias damos por este día, gracias por este culto, Señor, que hemos podido tener. Gracias, Señor, porque hemos podido abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque hemos podido tener las alabanzas, las lecturas. Hemos podido, Señor, gozarnos los unos con los otros, aunque sea a la distancia. Y, Señor, te queremos pedir que tú vayas preparando ese momento, Señor, en el cual podamos volver a abrir la iglesia. Que tú nos ilumines, Señor, y nos des de tu sabiduría para poderlo hacer ordenadamente, bien, Señor, y que no tengamos ningún problema. Gracias, Señor, porque hoy hemos podido, Señor, hablar de ti, del Evangelio. Y gracias, Señor, por todas las personas que han hecho posible que podamos tener este culto. Todos aquellos que están haciendo posible también que tengamos cultos entre semana, con alabanzas, con oraciones, con todo, Señor, lo que es necesario. Y gracias también, Señor, por los hermanos que están trabajando en la iglesia, Señor. Gracias, Señor, porque podemos hacer posible, Señor, ese sueño que es el reformar tu casa, Señor. Y gracias, Señor, porque tú estás guiándolo todo y estás haciendo, Señor, que todo vaya hacia adelante. Y, Señor, te queremos pedir, Señor, por los hermanos que están pasando por necesidad, por los hermanos que están enfermos, por Mavi, sobre todo, Señor, porque está hospitalizada, Señor, que tú la ayudes, Señor, que tú la restablezcas lo antes posible, que tú bendigas también, Señor, a Julio y que le des muchas fuerzas también y que estés también, Señor, con Justi y con la familia, Señor, de Mavi. Ayúdanos, Señor, a estar siempre, Señor, al lado de todos aquellos, Señor, que te necesitan, a orar por ellos, Señor, y incluso ahora que aunque no podemos ir a verla ni nada, Señor, ella sabe, Señor, que nos acordamos mucho de ella. Y también, Señor, por todos los hermanos que están pasando también por momentos duros, Señor, como Alfonso, como Elena, como otros hermanos también, Señor, que están en periodo de posoperatorio, están esperando resultados, pruebas, por Teo también, Señor, por Ramón, por Rita, por todos nuestros hermanos mayores, Señor, que ellos también, Señor, están en una situación difícil, Señor, ayúdanos, Señor, en que pronto, Señor, podamos verlos. Y, Señor, de nuevo, Señor, te pedimos tu dirección para poder de nuevo abrir la iglesia. Si todo va bien, Señor, después de Semana Santa, Señor, ayúdanos a cumplir ese propósito, Señor, y pon tu mano, Señor, para que todo vaya hacia adelante. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor, y no nos dejes nunca de tu mano. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros, ahora y para siempre. Amén.